Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de Geología Física. El tema de hoy es esfuerzo y deformación. Esfuerzo tectónico y deformación de la corteza. Ponte lista, ponte listo, porque vamos a comenzar. Tan, tan. Recuerdan que yo soy una guía que te está ayudando a estudiar con la presentación de PowerPoint que ustedes tienen. Recuerden también que estos cursos en particular están dirigidos a estudiantes de Geología Física de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, acá en México, en tiempos de cuarentena. Entonces, como les decía, yo los voy a guiar en su presentación de PowerPoint. En la foto de aquí se pueden ver que ahí en la cadena montañosa que se ve en la foto, esas rocas están deformadas, ¿no? O a lo mejor no se puede ver, pero yo les puedo decir que esa es la intención. Y vamos a ver aquí justo eso. En esta presentación vamos a ver cómo se deforman las rocas. ¿Qué es lo que provoca la deformación en las rocas, ¿no? Bueno, hablemos en un principio de la presión de confinamiento, que es la fuerza aplicada sobre un cuerpo que actúa de manera uniforme en todas las direcciones. Eso es lo más importante, que actúa de manera uniforme. Es decir, todas estas fuerzas que están siendo aplicadas sobre el cuerpo es uniforme. Es la fuerza que experimenta un punto que está a alguna cierta profundidad en la corteza, o por ejemplo también cuando estás sumergido en el agua, tienes una presión que es la misma en todas direcciones, ¿no? Es ese tipo de presión. Este sistema de esfuerzos es homogéneo, y aquí te tendrías que imaginar, bueno, aquí no, aquí te tendrías que imaginar otra fuerza idéntica que está allá atrás, y aquí otra fuerza idéntica a esta que está aquí arriba, y todas están confinando a esta porción de roca, y todas esas fuerzas son iguales y son uniformes. Es un sistema de fuerzas uniforme. Este sistema de esfuerzos uniforme podría disminuir el volumen del cubo, ¿no? Podría hacerlo más chiquito. A lo mejor no cambia mucho su forma, ¿no? Sigue siendo un cubo, pero se hace más chiquito. ¿Qué tal si, en cuanto a su volumen, qué tal si los esfuerzos no son uniformes, ¿no? Entonces hablamos del esfuerzo diferencial. El esfuerzo diferencial es aquel en el que, más bien, un esfuerzo en una dirección particular, ¿sí? Es el principal. Por ejemplo, aquí los esfuerzos principales son estos. Son los esfuerzos que son dos, es un sistema de fuerzas, un sistema de esfuerzos que está jalando hacia los lados al cubo. O sea, lo está extendiendo. Es un sistema de esfuerzos de extensión. La extensión sí que cambia la forma de las rocas. Ese cubo ya no es más un cubo, es un prisma alargado, extendido. El otro sistema de esfuerzos que podemos ver es este sistema de esfuerzos en el que las fuerzas comprimen, ¿no? Entonces este podría ser compresión, compresivo. Aquí sí que cambia de forma las rocas, ya no es más un cubo, es un prisma ahora comprimido, alargado en la otra dirección, etcétera. ¿Me explico? Y hay otro sistema de esfuerzos que está aquí, que es en el que un esfuerzo va para un lado y otro esfuerzo va para el otro lado, aplicados en el cubo, ¿no? Y ese también cambia su forma. El cuerpo tiene una cierta rotación y también cambia su forma. Aquí todos cambian de forma, y es el cambio de forma lo que provoca la deformación. Lo que es la deformación
La deformación es un cambio de forma como respuesta ¿a quién? A un sistema de esfuerzos diferencial. Mientras que la presión de confinamiento solo produce un cambio de volumen, probablemente haga este cubito más chiquito. En las rocas, el esfuerzo diferencial sí que provoca un cambio de forma, y eso es la deformación. ¿Ah? Entonces ahí tenemos el esfuerzo extensional, el esfuerzo compresivo y el esfuerzo de cizalla. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué es lo que los mayores esfuerzos extensionales, compresivos y de cizalla se concentran a lo largo de las márgenes de las placas? A ver, un sistema de esfuerzos extensivo, un sistema de esfuerzos compresivo y un sistema de esfuerzos de cizalla, ¿con qué límites o con qué márgenes de placas tectónicas corresponden? Bueno, pues tú recordarás las dorsales mesoceánicas o algún rift continental. Son puntos en donde la corteza, las rocas, están sometidas a un régimen extensional, ¿verdad? ¿Qué tal con un régimen compresivo? Pues una subducción. O la colisión continental, colisión de continentes. Es un punto en el cual los esfuerzos son compresivos en las rocas, en las placas chocan. Las rocas ahí van a estar sometidas a un esfuerzo compresivo. ¿Y cuál es el límite de placas que tiene este sistema de esfuerzos de cizalla? Pues sí, los límites transformantes, en donde las placas se mueven con respecto a la otra en un movimiento lateral. Entonces es claro que la mayor deformación que tienen las rocas que forman la corteza terrestre ocurre a lo largo de márgenes de placas. Entonces, los esfuerzos extensionales que encontramos en rifts intracontinentales y en dorsales provocan un sistema de esfuerzos que también podamos decir tensión, ¿sí? Aquí hay unos rifts intracontinentales en el este de África. Que es donde la corteza está sometida a un esfuerzo extensional, las rocas también. Aquí en el Mar Rojo, aquí sí se abrió por completo y se creó piso oceánico aquí. ¿Ok? Y aquí, en esta foto probablemente del rift africano, aquí hay un lugar en donde, muy bonito, en donde se puede caminar casi por el rift, ¿no? A lo mejor es Islandia. ¿Qué tipo de deformación? ¿Qué deformación provoca este sistema de esfuerzos? Estiramiento, y al estirarme me adelgazo. Fíjate cómo aquí se adelgazó. Ajá. Estiramiento y adelgazamiento. Puedes ir haciendo tus notas. Los esfuerzos de cizalla ocurren en márgenes transformantes o transformes, donde las placas tectónicas se deslizan horizontalmente una respecto a la otra. Aquí, en la falla de San Andrés, ese bloque se mueve para allá, el otro se mueve para allá, es una falla lateral derecha, aquí está Los Ángeles, y el día que eso se mueva, además de que las rocas se van a deformar, ahorita vamos a ver en qué tipo de deformación podrían tener, podría ser un sismo catastrófico para la ciudad de Los Ángeles. Una forma bonita de ver cómo ocurre esta deformación es si tú imaginándote que tienes este juego de cartas, lo puedes hacer. De hecho, cuando yo llevaba geología estructural, hola,
Perdón, tuve problemas con mi micrófono. Les decía que yo cuando estudié en la facultad nos hicieron hacer esto, tener un paquete de tarjetas, de cartas, y dibujarle cosas aquí, lo que sea. Le dibujábamos cómo se veía un fósil, o le dibujábamos alguna cosita, y luego hacíamos esto, para simular un esfuerzo de cizalla, y ver cómo ocurría la deformación, cómo ocurre esa rotación de los objetos, y este alargamiento, ¿no? Y ese tipo de deformación, esa rotación y ese alargamiento típica de los esfuerzos de cizalla, te puede, si tú puedes ver en qué dirección es este alargamiento, rotación, puedes identificar las direcciones de los esfuerzos de cizalla, lo cual es súper interesante. ¿A qué me refiero? O sea, que viendo en las rocas rasgos rotados, tú puedes orientarte y determinar la dirección que tuvieron los esfuerzos que la deformaron. Si aquí hay una cadena montañosa, no sé, que viene aquí y luego seguía acá, pues a lo mejor ya se desplazó para abajo porque este bloque se ha movido. Entonces, los esfuerzos de cizalla coinciden con márgenes transformes. Y los esfuerzos compresivos, un sistema de esfuerzos compresivos, pues corresponde con límites convergentes entre placas, ¿no? Como que es una subducción, o como que es una colisión entre continentes que formó los Himalayas. La compresión, que provoca un acortamiento, el esfuerzo compresivo relacionado con la colisión de dos masas continentales produce el acortamiento y también el engrosamiento de la corteza. Se engrosa la corteza. De haber tenido un espesor así, después del esfuerzo, se engrosa, tiene un espesor mayor, ¿sí? Y además se acorta. Esos son los efectos del sistema de esfuerzos compresivos. ¿Cuáles eran los efectos del esfuerzo de cizalla? Rotación, alargamiento. ¿Cuáles eran los resultados de un sistema de esfuerzo extensional? Adelgazamiento, alargamiento. Esas son las deformaciones. Entonces, como ya lo hemos estado viendo, la deformación es otra cosa más que el cambio de forma que experimenta un cuerpo rocoso. Los materiales. La deformación elástica es un cambio de forma temporal, en el cual, después de que ya no, una vez que se deja de aplicar el esfuerzo, la forma regresa a su forma original, las rocas regresan a su forma original, o los materiales regresan a su forma original, ¿sí? Entonces, este tipo de deformación se llama deformación elástica, ¿no? En este sentido, los enlaces químicos en los minerales que conforman a las rocas sufren un estiramiento temporal sin romperse, ¿no? Entonces, el ejemplo muy claro es una liga, porque mientras tú apliques el esfuerzo a la liga, esta va a estar deformada. Pero si tú quitas el esfuerzo, esta va a regresar a su forma original porque tuvo una deformación elástica. ¿Qué nos dice la deformación frágil? Bueno, la deformación frágil es un cambio de forma permanente, por medio del cual una roca se rompe o se fractura. Entonces, un esfuerzo diferencial puede causar que los enlaces se rompan, los enlaces químicos que forman los minerales de alguna roca, ¿sí? Y que ésta se fracture, se rompa. Entonces aquí vemos cómo se ha roto este vaso en muchas fracturas. El otro tipo de deformación es la deformación dúctil, que también es un cambio de forma permanente, ¿sí? Pero en el que las rocas o los materiales no se rompen, solamente fluyen,
¿no? En el estado sólido, como el manto profundo, como el manto astenosférico, ¿sí? No es la primera vez que nosotros hablamos de este comportamiento dúctil de los materiales, ¿no? A diferencia del comportamiento frágil de algunos materiales. Entonces, bueno, pues aquí están los tres tipos de deformación, ¿sí? Elástica, frágil, dúctil. Todas estas van a ser la respuesta a esfuerzos. ¿A qué tipo de esfuerzos, chavas y chavos? Esfuerzos diferenciales, ¿ok? Ok. Los principales factores que afectan la resistencia de una roca y la manera en que ésta se deforma ante un esfuerzo diferencial aplicado son, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí está un esfuerzo diferencial que va a ser aplicado a una roca y esta se va a deformar. Deformación. Pero, ¿qué tipo de deformación va a sufrir este material o estas rocas? Bueno, claro, depende del esfuerzo diferencial, pero sobre todo depende de las características de la roca, ¿no? Entonces, o bueno, más bien, vamos a ver en qué manera esta roca, digamos, se resiste, ¿no? A la deformación y en qué forma responde a los esfuerzos según las condiciones en las que se encuentre. Entonces vamos a ver la temperatura. En la superficie terrestre las rocas presentan un comportamiento frágil, por lo que tienden a romperse, mientras que a mayores temperaturas se vuelven dúctiles. Una mayor temperatura debilita los enlaces químicos y los materiales pierden rigidez. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? En el dibujito que yo estaba haciendo hace rato. Si aquí tengo mis rocas, aquí está el esfuerzo diferencial. ¿Cómo me voy a deformar? Acá está la deformación. ¿Cómo me voy a deformar? Bueno, si tengo una alta temperatura, ante el esfuerzo diferencial, me voy a deformar de manera dúctil. Pero si tengo baja temperatura, me voy a deformar de manera frágil. ¿Sí? Entonces, nos ponen el ejemplo de, pues, la Tierra. Si aquí está la Tierra, las rocas en la superficie están frías, ¿no? En la litosfera, en la corteza, están frías. Y ante un esfuerzo diferencial, tienden a romperse, a fracturarse, a presentar deformación frágil. Pero mientras más me voy más profundo, las rocas de la astenosfera ya no están tan frías, ya están más calientes. Y aquí, al responder a un sistema de esfuerzos diferencial, las rocas se van más bien a deformar de manera dúctil. Y van a fluir, van a moverse de manera dúctil, como plastilina. ¿Qué otra cosa? Bueno, y aquí este ejemplo es muy bonito porque aquí en los dos fotografías tenemos vidrio. Pero aquí el vidrio está frío. Ay, Dios mío. Y aquí está caliente. Y entonces, ¿cómo se deforma el vidrio? Pues en este caso se deforma frágil y aquí dúctil. Aquí este geólogo va a romper aquí con su martillo esta roca, le va a dar ahí, va a romper este pedacito y se lo va a llevar a su casa. Este geólogo está parado en la superficie de la Tierra, donde las rocas están frías.
y ante algún esfuerzo, ¿sí? Van a responder ¿cómo? Pues va a responder de manera frágil, se va a romper la roca, se va a fracturar de aquí y va a poder sacar su muestra. Sin embargo, en la foto de acá, la de la derecha, se ven en todos estos pliegues. Se ven todos estos pliegues tan bonitos de esta roca. Mira cómo se ha deformado. Más bien ha fluido, ha formado pliegues, se ha plegado, su deformación es dúctil. Esto se deformó en el interior de la Tierra, donde estaba la temperatura más elevada y se deformó de manera dúctil. La presión de confinamiento. Bueno, esa la habíamos mencionado al principio, ¿no? ¿Cómo esta puede determinar el tipo de deformación que van a sufrir las rocas? Bueno, en la superficie de la Tierra, donde la presión de confinamiento es baja, las rocas muestran un comportamiento frágil, mientras que a grandes profundidades se deforman de manera dúctil. Altas presiones de confinamiento incrementan la resistencia de las rocas al fracturamiento. Entonces, si esta es la superficie, y yo estoy aquí parado, una roca que esté aquí, un punto aquí, tiene una presión de confinamiento, ¿sí? Pues baja. Sin embargo, un punto más profundo en la corteza, las fuerzas que actúan sobre ese punto de confinamiento son mucho mayores. Y ese le hace resistir a la ruptura. Esa presión de confinamiento le hace resistir a los materiales la ruptura. Y entonces promueve la deformación dúctil, ¿no? Si tú te sumerges poquito en una alberca, no tienes tanta presión, pero si te vas hasta el fondo, sientes esa presión, ¿sí? Entonces así, pero en la corteza, ¿ok? Entonces aquí hay unos pliegues en una roca en esta foto que nos dicen que las rocas se han deformado de manera dúctil. Aquí se ha plegado esta roca. ¿Qué otra cosa también controla el tipo de deformación que voy a sufrir? Pues el tipo de roca. Hay rocas que se deforman de manera frágil y hay rocas que se deforman de manera dúctil, de manera, digamos, preferencial o regularmente. La composición mineralógica y textura de una roca determinan en qué condiciones ocurre la transición frágil-dúctil. Fíjate cómo estas rocas amarillas se han roto. Aquí se ve que se rompió se rompió y este pedazo se movió para arriba y este pedazo se movió para abajo y se rompieron por aquí. También se rompió aquí, también se rompió. Fíjate cómo aquí también se ve que se rompió lo amarillo. Esto amarillo seguía aquí y aquí ¡pah!, se rompió y ya sigue por acá. Las rocas amarillas, aquí también se ven rotas. Fíjate cómo esta línea blanca viene aquí y ya no sigue porque se rompió y ahora sigue aquí abajito. Y luego se volvió a romper y ahora sigue aquí abajito. ¿Me explicó? Esta roca amarilla, como respuesta a un esfuerzo diferencial, se ha deformado de forma frágil. Ahora veamos la roca negra, que está ahí, son unos estratos. Son estratos. Y las rocas negras se han deformado de manera dúctil, porque las rocas negras solo se han plegado, ¿sí? Han como fluido, se han nada más doblado, no han sido rotas. Aquí, aunque aquí se ve esto, las rocas negras nada se plegaron y se vinieron para acá, pero no se rompieron. Las rocas negras se deformaron de manera dúctil. Entonces, las rocas que contienen minerales duros y granulares como el cuarzo tienden a romperse ante un esfuerzo que exceda su resistencia y son las que definen el límite frágil dúctil en la corteza. Más o menos el límite frágil dúctil en la corteza ocurre a 10 kilómetros de profundidad. Es decir, por encima de 10 kilómetros de profundidad, las rocas se comportan de manera frágil. Y por debajo de esta profundidad se comportan de manera dúctil. Y entonces esas rocas amarillas pues se deformaron de manera frágil. Son areniscas. Las areniscas tienen cuarzo, tienen minerales duros. Sin embargo, las rocas que contienen minerales suaves,
como el yeso o la calcita, o que tienen texturas laminadas, como las arcillas, ¿sí? Son más susceptibles a la deformación dúctil, tanto en condiciones ambientales como en profundidad. Es decir, estas rocas, las rocas que tienen minerales suaves, tienden a comportarse y a deformarse de manera dúctil, tanto cerca de la superficie como a niveles profundos. Es decir, no importa que estén en una zona por arriba de los 10 kilómetros, estas rocas suaves casi siempre se comportan de manera dúctil. Y entonces ahí las lupitas que estaban estratificadas con esas areniscas, ante el mismo sistema de esfuerzos diferencial, se deformaron diferente. Una dúctil y otra frágil. ¿Por qué? Pues porque el tipo de roca determinó el estilo de la deformación. Otra cosa que determina el estilo de deformación es el tiempo durante el cual estás aplicando el esfuerzo. Si el esfuerzo lo aplicas rápidamente, podrías promover una deformación frágil. Lo rompes, por muy plastilinoso que sea este moco de King Kong de aquí. Lo haces rápido y promueves la fractura frágil. Pero si lo haces lento, es posible que no promuevas la fractura frágil de este material, sino todo lo contrario, que promueva su deformación dúctil. Entonces, si a las rocas les aplicas un esfuerzo súbito, es posible que se fracturen de manera frágil. Pero si el esfuerzo está actuando lentamente por millones de años, probablemente las rocas muy probablemente se deformen, respondan con una deformación dúctil. ¿Listo? Bueno, pues llegamos al momento esperado, que es el final de este video. Bueno, esperado y no, pero entonces aquí están estas preguntas. Enlista los 3 tipos de esfuerzo diferencial, indicando qué cambios produce cada uno. Enlista, ok. 1. Esfuerzo extensional. 2. Compresivo. 3. De cizalla. Y luego, el extensional, ¿qué provoca? Adelgazamiento, alargamiento. El compresivo, ¿qué provoca? Acortamiento, engrosamiento. La cizalla, ¿qué provoca? Una rotación, un alargamiento. Muy bien. Asocia cada esfuerzo diferencial a un margen de placas, a un tipo de margen de placas. Bueno, pues el extensional puede ser a una dorsal, one rift intracontinental. El compresivo, pues a una subducción o a una colisión de continentes. Y la cizalla, pues a un límite transforme. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esfuerzo y deformación? Bueno, deformación es la respuesta al esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo es la causa y la deformación es el efecto. El esfuerzo es un sistema de fuerzas orientadas, ¿no? La deformación es un cambio de forma de los materiales. Uno es producto, es respuesta del otro. ¿En qué consiste la deformación elástica? Pues es un cambio de forma temporal, en el cual las rocas, los materiales, regresan a su forma original una vez que se deja de aplicar el sistema de esfuerzos diferencial.
¿Cuál es la diferencia entre la deformación frágil y la dúctil? ¿Y en qué condiciones ocurre cada una? Bueno, frágil, dúctil. Aquí las rocas se rompen, se fracturan. Aquí las rocas no se rompen, no se fracturan, fluyen, se doblan, se pliegan. Ajá. ¿Y en qué condiciones ocurre cada una? Bueno, podríamos decir que en condiciones, por ejemplo, vamos a poner algo así como una cosa así y otra cosa así y otra cosa así, en el cual esto significa más y esto significa menos. Ajá. ¿Qué hay más aquí? Hay más temperatura. Las rocas, los sistemas, las condiciones de mayor temperatura provocan que las rocas se comporten de manera dúctil. ¿Qué otra cosa puede ser de este lado mayor? La presión de confinamiento. La presión de confinamiento. Si la presión de confinamiento es alta, es mayor, es alta, las rocas responden de manera dúctil. Y si la temperatura es menor, responden de manera frágil. Si la presión de confinamiento es menor, responden de manera frágil. ¿Qué otra cosa nos decían? Bueno, el tipo de roca. Aquí son minerales, aquí si los minerales son suaves, de poca dureza, o si son laminados, como las arcillas, tienden a deformarse de manera dúctil, pero si los minerales son duros, más duros y granulares, en vez de laminares, pues entonces aquí esto tiende a deformarse de manera frágil. ¿Qué otra cosa nos dijeron? Pues el tiempo. Si tenemos mayor tiempo, si aquí el tiempo es mayor, ¿sí? Pues entonces aquí voy a tener dúctil y aquí frágil. Entonces tiempo, esto aplica con presión de confinamiento, aplica con temperatura. Y ya el tipo de roca, pues eso era otra cosa, ¿no? O sea, ya no lo podríamos ejemplificar con ese triangulito, pero ya lo escribimos. ¿Cómo responderían una lutita y un granito a un esfuerzo aplicado a una profundidad de 5 kilómetros? Bueno, tenemos aquí, tú estás aquí, y aquí está la profundidad de 5 kilómetros. Y entonces estamos aquí. Entonces aquí tienes una lutita o un granito, ¿no? A esta profundidad de 5 kilómetros. ¿Cómo responderían una lutita y un granito a un esfuerzo diferencial aplicado? Bueno, ¿dónde estaba la transición frágil-dúctil? Estaba a 10 kilómetros, o sea, estaba más abajo. Entonces aquí todavía estamos en lo frágil. Entonces el granito además se compone de cuarzo, feldespato, minerales granulares, tiene micas pero pocas. Entonces el granito se va a deformar de manera frágil. Pero la lutita tiene arcilla, tiene minerales suaves y esa se comporta dúctil, no importa si está en la parte frágil o dúctil de la corteza. Entonces esta se va a deformar de manera dúctil. Van a responder diferente. La lutita y el granito, por el tipo de roca, responden diferente a los esfuerzos. Bueno, hemos terminado. Después en la presentación está el concept test y pues esos los tienen que responder ustedes. Para cuando nos veamos en vivo, les voy a preguntar las respuestas. Bueno, pues por ahora es todo. Nos vemos seguramente en el segundo video acerca del tema de esfuerzo y deformación. Chao.